La vida no se optimiza. Capítulo 5, temporada 8. Hay un momento en el que producir más, optimizar cada hora y exprimir cada esfuerzo deja de darte libertad y empieza a quitarte algo esencial, y ese es el límite del que casi nadie habla. La vida no se optimiza, y esa frase incomoda porque va en contra de todo lo que nos han repetido durante años. Nos enseñaron que cada minuto debe rendir, que cada decisión debe producir, que cada esfuerzo debe convertirse en un resultado medible, y que si algo no genera dinero, crecimiento o ventaja, entonces es una pérdida de tiempo. Así comenzamos a tratar la vida como si fuera un sistema defectuoso que hay que ajustar constantemente, como si el propósito de existir fuera exprimir cada segundo hasta sacarle utilidad. Pero hay una verdad silenciosa que tarde o temprano se impone, y es que la vida no responde bien cuando intentas convertirla en una hoja de cálculo, porque la vida no fue diseñada para ser eficiente, fue diseñada para ser vivida, y ese matiz cambia todo cuando hablamos de dinero, productividad y sentido personal. Durante un tiempo, la productividad aplicada al dinero parece una bendición, porque ordenar las finanzas, crear sistemas, automatizar pagos, eliminar errores y maximizar ingresos trae alivio, trae control y trae una sensación de avance real. Nadie puede negar que cierta disciplina financiera salva vidas, reduce angustias y devuelve dignidad. El problema comienza cuando ese enfoque deja de ser una herramienta y se convierte en una identidad, cuando ya no gestionas el dinero sino que el dinero gestiona tu manera de pensar, cuando cada decisión cotidiana pasa por el filtro de si es rentable, si es escalable, si suma o si resta. Entonces algo se rompe por dentro, de forma lenta pero constante, porque empiezas a medir tu valor personal con los mismos criterios con los que mides una inversión. La obsesión por optimizarlo todo no nace de la ambición sana, nace del miedo, miedo a quedarse atrás, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a desperdiciar oportunidades. Y ese miedo se disfraza de disciplina, se viste de hábitos madrugadores, de agendas llenas de tareas, de frases motivacionales sobre aprovechar el tiempo, pero en el fondo lo que hay es una huida constante del silencio. Porque en el silencio aparece la pregunta que nadie quiere enfrentar, y es ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y esa pregunta no se responde con métricas, ni con balances, ni con gráficos de crecimiento. El límite de la productividad aparece cuando comienzas a ganar dinero, pero pierdes presencia, cuando tus ingresos mejoran, pero tu capacidad de disfrutar se reduce, cuando logras estabilidad financiera, pero tu mente nunca descansa, porque siempre está calculando el siguiente paso, el siguiente objetivo, la siguiente mejora, el siguiente ajuste. Y ahí es donde muchos se confunden, creen que el problema es que aún no han llegado lo suficientemente lejos, que necesitan ganar más, invertir mejor, diversificar más, automatizar más. Pero la verdad es que el problema no es la falta de optimización, es el exceso de ella aplicada a una dimensión de la vida que no funciona bajo esas reglas. El dinero es una herramienta poderosa, pero es una herramienta fría. No entiende de emociones, no entiende de cansancio, no entiende de duelo, no entiende de amor, no entiende de sentido. Y cuando intentas usar esa herramienta para resolver preguntas existenciales, lo único que consigues es frustración, porque el dinero puede darte opciones, pero no puede decirte cuál elegir, el dinero puede darte tiempo, pero no puede enseñarte cómo habitarlo, el dinero puede darte seguridad, pero no puede darte paz interna si tu mente sigue funcionando en modo rendimiento constante. Optimizar implica reducir, eliminar, descartar, hacer más con menos. Pero la vida muchas veces necesita lo contrario, necesita pausas, necesita espacios improductivos, necesita conversaciones largas que no llevan a ningún lado, necesita caminatas sin destino, necesita decisiones que no tienen lógica financiera, pero que nutren algo invisible que, si no se cuida, termina pasando factura en forma de vacío, ansiedad o agotamiento profundo. Y ese tipo de desgaste no se arregla con más ingresos ni con mejores sistemas. Hay un punto en el camino financiero en el que seguir empujando con la misma lógica deja de funcionar, porque ya no estás resolviendo problemas externos sino internos, y los problemas internos no se resuelven con productividad, se resuelven con honestidad, con presencia y con la valentía de aceptar que no todo tiene que servir para algo, que no todo tiene que producir, que no todo tiene que justificarse, y que vivir no es un proyecto que se completa, es un proceso que se atraviesa. En este capítulo no venimos a atacar la disciplina ni a romantizar el desorden, venimos a poner un límite claro y necesario. Venimos a recordar que el dinero está para sostener la vida, no para reemplazarla, que la productividad es una herramienta, no una religión, y que optimizar sin conciencia termina vaciando aquello que supuestamente queríamos proteger, la libertad, la tranquilidad y el sentido de estar vivos.
Aquí comienza un cambio de mirada profundo, porque cuando entiendes que la vida no se optimiza, empiezas a usar el dinero de otra forma, empiezas a tomar decisiones menos reactivas, menos compulsivas, menos guiadas por el miedo y más alineadas con lo que realmente importa. Y eso no te hace menos responsable, te hace más humano, y curiosamente, cuando recuperas esa humanidad, tu relación con el dinero también se vuelve más sana, más clara y más sostenible. La optimización no solo se instala en la agenda ni en la cuenta bancaria, se instala en la identidad, y ahí es donde se vuelve peligrosa, porque deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Empiezas a verte como un proyecto en constante mejora, como un sistema que nunca está terminado, como una versión beta que siempre necesita una actualización más. Y aunque eso suene motivador al principio, con el tiempo se vuelve una carga silenciosa, porque nunca hay descanso real, nunca hay llegada, nunca hay suficiente, siempre hay una métrica pendiente, una comparación abierta, un estándar más alto que alcanzar. Cuando la productividad invade la identidad, el valor personal deja de ser inherente y se vuelve condicional. Vales si produces, vales si avanzas, vales si mejoras, vales si creces. Y cuando un día no produces, no avanzas o simplemente te sientes cansado, aparece la culpa, no como una señal de que necesitas parar, sino como un juicio interno que te acusa de flojera, de desperdicio de potencial, de traición a tu propio futuro. Y esa voz interna no surge de la nada, surge de haber confundido el orden financiero con el orden emocional. Muchas personas creen que están agotadas porque trabajan mucho, pero en realidad están agotadas porque nunca se permiten no estar trabajando. Ni siquiera cuando descansan. Descansan con culpa, descansan pensando en lo que podrían estar haciendo, descansan planificando el siguiente movimiento, optimizando incluso el ocio, convirtiendo el descanso en una herramienta para rendir mejor después. Y cuando hasta el descanso tiene un objetivo productivo, deja de ser descanso y se convierte en otra forma de presión. El dinero, en este punto, ya no es solo un medio, es un espejo constante de autoevaluación. Cada gasto se analiza no solo por su impacto financiero, sino por lo que dice de ti. Gastar en algo que no es necesario se vive como un fallo moral, no como una elección humana. Invertir mal se siente como una prueba de incompetencia personal, y ahorrar se convierte en una forma de validación emocional momentánea que dura poco, porque enseguida aparece la pregunta de si podrías haber ahorrado más, hecho mejor, tomado otra decisión. Y ese ciclo no tiene final. La narrativa dominante dice que si te sientes vacío a pesar de estar financieramente ordenado es porque no has encontrado el propósito correcto, el negocio correcto, la inversión correcta. Pero esa narrativa ignora algo fundamental, y es que el vacío no siempre viene de la falta de dirección, muchas veces viene de la sobreexigencia constante de tener que justificar cada aspecto de tu existencia con resultados tangibles, porque el ser humano no fue diseñado para vivir bajo evaluación permanente. Hay una violencia sutil en tratar la vida como una empresa, porque las empresas existen para crecer, para optimizar procesos, para maximizar beneficios y minimizar pérdidas. Pero las personas existen para experimentar, para sentir, para equivocarse, para cambiar de opinión, para detenerse, para aburrirse incluso. Y cuando aplicas lógica empresarial a la vida personal, empiezas a eliminar todo aquello que no se puede medir, conversaciones sin propósito inmediato, hobbies que no generan ingresos, relaciones que no aportan contactos, momentos que no se pueden capitalizar. Y sin darte cuenta, empobreces tu mundo interno mientras crece tu mundo externo. El cansancio que aparece aquí no es físico, es existencial. Es la fatiga de sostener una versión de ti que siempre tiene que estar bien enfocada, siempre motivada, siempre en progreso. Y ese tipo de fatiga no se cura con vacaciones ni con más ingresos, porque no nace del esfuerzo, nace de la presión de no poder bajar la guardia, de no poder ser simplemente alguien que vive sin estar constantemente rindiendo cuentas. Aceptar que la vida no se optimiza implica un duelo, porque significa renunciar a la fantasía de control total, significa aceptar que habrá etapas improductivas, decisiones que no fueron las mejores financieramente, tiempos de pausa que no se pueden justificar con números. Y eso asusta, porque nos enseñaron que el desorden es peligroso. Pero hay un orden más profundo que no se construye con control, sino con coherencia interna, con la capacidad de escucharte y ajustar, no para rendir más, sino para vivir mejor. Cuando empiezas a soltar la optimización como identidad, ocurre algo incómodo al principio. Aparece el silencio, aparece el espacio, aparece la sensación de no estar haciendo lo suficiente. Y ahí es donde muchos retroceden, porque confunden incomodidad con error. Pero ese espacio es necesario,
porque es ahí donde vuelves a preguntarte quién eres cuando no estás produciendo nada, cuando no estás mejorando nada, cuando no estás avanzando hacia ningún objetivo. Y esa pregunta no tiene una respuesta rápida ni eficiente, pero es una pregunta que define la calidad de la vida que estás construyendo. La relación con el tiempo es uno de los primeros territorios que se distorsiona cuando la productividad se convierte en la lente principal para mirar la vida, porque el tiempo deja de ser un espacio que se habita y pasa a ser un recurso que se consume. Y cuando algo se consume, siempre aparece la urgencia de no desperdiciarlo, de exprimirlo, de usarlo bien. Y esa lógica transforma cada hora en una prueba, cada día en una evaluación silenciosa y cada semana en un balance interno donde rara vez sientes que fue suficiente. El problema no es valorar el tiempo, el problema es convertirlo en un juez constante, porque vivir bajo la sensación de que el tiempo se te escapa no te hace más consciente, te hace más ansioso. Empiezas a correr incluso cuando no hay una amenaza real, empiezas a acelerar decisiones que necesitan madurar, empiezas a llenar espacios que estaban destinados al vacío creativo, al descanso mental o a la simple contemplación. Y sin darte cuenta, pierdes la capacidad de estar presente, porque siempre estás adelantado al siguiente momento. La productividad aplicada al tiempo promete libertad, pero muchas veces entrega lo contrario. Entrega una mente que nunca se queda quieta, una atención fragmentada, una sensación permanente de atraso, aunque objetivamente estés cumpliendo con todo. Y esa paradoja confunde, porque desde fuera parece que todo funciona, pero por dentro algo se siente fuera de ritmo, como si estuvieras viviendo una vida que avanza más rápido que tu capacidad de sentirla. El disfrute es una de las primeras víctimas de esta lógica, porque el disfrute verdadero requiere presencia, y la presencia requiere no estar optimizando el momento mientras ocurre, no estar pensando si este descanso es suficiente, si esta actividad vale la pena, si este encuentro está aportando algo medible. El disfrute no se puede forzar ni planificar con exactitud, aparece cuando sueltas el control y permites que la experiencia sea lo que es, sin convertirla en un medio para otra cosa. Pero cuando la mente está entrenada para producir, incluso el disfrute se vuelve utilitario. Se disfruta para recargar energía, se disfruta para rendir mejor, se disfruta con la culpa de saber que luego hay que volver a producir. Y ese tipo de disfrute es frágil, dura poco y deja una sensación extraña de insatisfacción, porque en el fondo no estuviste ahí del todo, estabas usando el momento, no viviéndolo. La presencia es incompatible con la optimización constante, porque la presencia implica aceptar el momento tal como es, incluso si no es eficiente, incluso si no es rentable, incluso si no conduce a nada. Y eso choca con una mentalidad que fue entrenada para preguntarse siempre qué sigue, qué gano con esto, cómo lo aprovecho mejor. Y ahí aparece una tensión profunda entre vivir y administrar, porque administrar requiere distancia y vivir requiere inmersión. Hay una sabiduría olvidada en los tiempos improductivos, esos momentos donde aparentemente no pasa nada, pero por dentro algo se reorganiza, la mente se calma, las emociones se asientan, las ideas se conectan de otra forma. Y muchas de las decisiones más importantes de la vida no nacen en horas altamente productivas, nacen en momentos de pausa, en caminatas sin rumbo, en silencios largos, en conversaciones que no tenían un objetivo claro. Y sin embargo, hoy esos espacios son los primeros que se sacrifican cuando la agenda se llena. El dinero juega un papel central en esta distorsión del tiempo, porque al monetizar el tiempo empiezas a sentir que cada hora tiene un valor fijo y que usarla en algo que no genere retorno es perder dinero, incluso cuando no estás trabajando directamente. Esa lógica se infiltra, te persigue y te hace sentir que descansar es caro, que aburrirse es un lujo injustificado, que simplemente estar es una irresponsabilidad. Y esa presión constante termina agotando la relación con el tiempo hasta volverla hostil. Recuperar una relación sana con el tiempo no significa volverse improductivo, significa dejar de tratar cada instante como una oportunidad de rendimiento, significa permitir que haya días planos, momentos lentos, etapas sin grandes avances visibles. Porque la vida real no es una curva ascendente constante, es un ritmo irregular, con pausas, retrocesos, repeticiones y saltos inesperados. Y cuando aceptas ese ritmo natural, dejas de pelear contra él y empiezas a moverte con más coherencia interna. Hay un punto clave aquí, y es entender que el tiempo no se pierde, se vive. Y esa diferencia semántica cambia la experiencia completa, porque perder implica culpa, vivir implica experiencia. Y cuando empiezas a vivir el tiempo en lugar de intentar ganarle la carrera, algo se relaja por dentro. Y esa relajación no te hace menos capaz, te hace más claro, más presente y, paradójicamente, más efectivo cuando realmente necesitas actuar. La productividad extrema promete control del futuro, pero sacrifica el presente.
Y ninguna cantidad de dinero compensa una vida que se siente siempre postergada, siempre en preparación, siempre esperando el momento en que por fin podrás vivir. Porque ese momento rara vez llega si no cambias la lógica de fondo, y esa es una de las trampas más sutiles del éxito financiero mal integrado. Llegamos al punto donde todo lo anterior se encuentra con la realidad concreta de las decisiones financieras, porque es ahí donde la idea de optimizarlo todo muestra con más claridad sus límites y sus costos ocultos. Cuando cada decisión económica se vive como una jugada definitiva, como si de ella dependiera el valor de tu inteligencia, tu disciplina o tu futuro completo, la mente se vuelve rígida. Y esa rigidez no es prudencia, es miedo disfrazado de control. Muchas personas creen que pensar demasiado una decisión financiera es señal de madurez, pero hay una diferencia profunda entre pensar con claridad y pensar desde la obsesión. La claridad ordena, la obsesión paraliza. La claridad escucha, la obsesión exige certezas absolutas. Y en la vida financiera, las certezas absolutas no existen. Cuando intentas eliminarlas todas, terminas postergando decisiones importantes, perdiendo oportunidades o eligiendo siempre lo más conservador, no porque sea lo mejor, sino porque es lo que menos ansiedad genera en el corto plazo. La productividad aplicada al dinero promete decisiones perfectas, pero en la práctica produce decisiones deshumanizadas, decisiones que ignoran el contexto emocional, la etapa vital, el cansancio acumulado y las necesidades reales de la persona que las toma. Porque el dinero no se vive en abstracto, se vive desde un cuerpo, desde una mente, desde una historia personal. Y cuando ignoras eso, comienzas a construir una vida financieramente correcta, pero internamente desconectada. Hay decisiones que financieramente no son óptimas, pero vitalmente son necesarias. Cambiar de trabajo aunque el salario sea menor, tomarse una pausa aunque retrase un objetivo, mudarse aunque no sea la opción más eficiente, ayudar a alguien sin esperar retorno, tomarse un tiempo para redefinir el rumbo. Y estas decisiones suelen generar culpa en una mentalidad obsesionada con optimizar, porque no encajan en la narrativa del progreso constante. Pero muchas veces son esas decisiones las que evitan quiebres mayores, crisis emocionales o elecciones desesperadas más adelante. Soltar la optimización no significa abandonar la responsabilidad, significa devolverle al dinero su lugar real, un medio, no un juez, un soporte, no un sentido, un recurso, no una identidad. Cuando haces ese ajuste interno, las decisiones financieras se vuelven más flexibles, más contextualizadas y, curiosamente, más sabias, porque ya no nacen solo del cálculo, sino de una visión más amplia de la vida que estás construyendo. El verdadero orden financiero no es el que elimina toda incertidumbre, es el que te permite convivir con ella sin colapsar, es el que te da margen de maniobra, es el que entiende que no todo se puede prever ni controlar y que vivir bien implica asumir riesgos medidos, pero también aceptar imperfecciones, errores y aprendizajes. Ese tipo de orden no se construye con obsesión, se construye con conciencia. Cuando dejas de intentar optimizarlo todo, algo cambia en tu relación con el dinero. Empiezas a usarlo con más intención y menos compulsión, empiezas a distinguir entre lo que te da seguridad real y lo que solo calma ansiedad momentánea, empiezas a tomar decisiones pensando no solo en el rendimiento, sino en el impacto que tendrán en tu energía, tu tiempo, tu salud mental y tu capacidad de disfrutar la vida que estás financiando. Y aquí aparece una idea poderosa: el dinero debería ayudarte a sostener una vida que valga la pena ser vivida, no una vida permanentemente en espera de la próxima mejora. Porque si todo es preparación, nada es vida, si todo es inversión, nada es experiencia, y si todo es optimización, nada es presencia. Este capítulo no invita a renunciar al crecimiento, invita a redefinirlo. Crecer no siempre es expandirse, a veces es simplificar. Crecer no siempre es acelerar, a veces es desacelerar. Crecer no siempre es ganar más, a veces es necesitar menos. Crecer no siempre es mejorar procesos, a veces es mejorar la relación contigo mismo y con el tiempo que estás vivo. La energía que se libera cuando dejas de tratar la vida como un proyecto defectuoso que hay que arreglar es enorme, porque deja de estar atrapada en el control y empieza a fluir hacia la creación, hacia el disfrute, hacia la claridad. Y esa energía bien canalizada también impacta positivamente tus finanzas, porque tomas mejores decisiones cuando no estás agotado, cuando no estás presionado, cuando no estás tratando de demostrar nada. Ahora el dinero vuelve a ocupar su rol natural, acompaña, sostiene, facilita, pero no dirige, no exige, no define quién eres ni cuánto vales. Y desde ahí se construye una relación más madura, más tranquila y más poderosa con los recursos, con el trabajo y con el tiempo. Plan de acción para aplicar este capítulo en la vida cotidiana.
Primero identifica en qué áreas de tu vida estás intentando optimizar lo que en realidad necesita ser vivido. Observa si estás exigiéndole rendimiento a tu descanso, a tus relaciones, a tus hobbies o incluso a tus emociones, y escribe con honestidad donde sientes más presión por justificar tu tiempo. Segundo, revisa tus decisiones financieras recientes y pregúntate si fueron tomadas desde la claridad o desde el miedo al error, al retraso o a no estar haciendo suficiente. No se trata de juzgar sino de reconocer patrones, porque lo que se ve se puede ajustar. Tercero, establece espacios deliberadamente improductivos en tu semana, momentos sin objetivos, sin mejora, sin rendimiento aparente. Protégelos como proteges una reunión importante, porque esos espacios no te quitan tiempo, te devuelven presencia. Cuarto, redefine qué significa para ti avanzar financieramente más allá de los números. Incluye variables como tranquilidad, flexibilidad, tiempo disponible, energía mental y capacidad de disfrutar, porque si no las incluyes, el dinero siempre te pedirá más y nunca será suficiente. Quinto, toma una decisión pequeña esta semana que no sea la más óptima financieramente, pero sí la más coherente con tu bienestar. Puede ser delegar algo, gastar en algo que nutra tu vida, descansar cuando podrías producir un poco más, y observa qué pasa no solo en tu cuenta sino dentro de ti. Sexto, recuerda cada día que el dinero es una herramienta al servicio de la vida y no al revés. Repítelo hasta que empiece a reflejarse en tus elecciones, porque la verdadera riqueza no está en optimizar cada segundo sino en poder habitarlo sin culpa. Este capítulo se cierra con una invitación clara: deja de intentar exprimir la vida y empieza a sostenerla con conciencia, porque cuando el dinero acompaña una vida bien vivida deja de ser una carga y se convierte en un aliado silencioso que cumple su función sin robarte lo más valioso, tu presencia aquí y ahora.